Buenos días, Dios los bendiga, feliz sábado para todos. Estamos hoy a sábado 17, día de Nuestra Señora Beata María de la Encarnación, año 1618. Escuchamos esta alabanza, escuchamos esta asamblea. Bendiciones. Con esa alabanza iniciando bendición a los que ya iniciaron, gloria a Dios. Seguimos el curso para poder tener esa gracia de mi Señor. Bendiciones, Jennifer, Virginia, bendiciones a los que están anclándose. Dios los bendiga, feliz sábado para todos. Estamos a los pies de nuestra Madre María hoy, Santa María en sábado, que el Señor siempre nos invita a vivir. Bendiciones, Itzeli Campos, bendiciones, Dios te bendiga. Vamos a la vida de los santos, familia. Lamento que no hayamos estado 2 días, pero que me apuró muchas cosas y bueno, pues estuve un poquito atorado con esos trabajos que el Señor nos invita a tener labor, a tener ese encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando en este día a la Beata María de la Encarnación, Madre de Familia, en el año 1618. Escuchen mamás. He aquí una madre de 6 hijos que se dio el gusto de poder llevar a su país 3 nuevas comunidades religiosas y de llevar a tener 3 hijas religiosas y un hijo sacerdote, además de 2 hijos muy buenos católicos y padres de familia. Nació en París en el año 1565 de noble familia. Sus padres deseaban mucho tener una hija y después de bastantes años de casadas no la habían tenido. Prometieron consagrarla a la Santísima Virgen y Dios se la concedió. Tan pronto nació, se la consagraron a Nuestra Señora y poco después fueron al templo a dar gracias públicamente a Dios por tan gran regalo. De jovencita deseaba mucho ser religiosa, pero sus padres, por ser única hija, dispusieron que debería contraer matrimonio y ella obedeció diciendo: si no me permiten ser una esposa de Cristo, al menos trataré de ser una buena esposa de un buen cristiano. Y en verdad que lo fue. A sus 6 hijos los educó con tanto esmero, especialmente en lo espiritual, que la gente decía parece que los estuviera preparando para ser religiosos. Su esposo Pedro Acarí
un joven abogado que ocupaba un alto puesto en el Ministerio de Hacienda del gobierno. Era muy piadoso y caritativo y ayudaba con gran generosidad, especialmente a los católicos que tenían que huir de Inglaterra por la persecución de la reina Isabel. Pero como todo ser humano, don Pedro tenía también fuertes defectos que hicieron sufrir bastante a nuestra santa, pero ella los superaba con singular paciencia. ¿Y a quién le preguntaban que si sus hijos los estaba preparando para que fueran religiosos? Ella respondía: los estoy preparando para que cumplan siempre y en todo de la mejor manera la voluntad de Dios. El señor Acari pertenecía a la Liga Católica y estos partidos fue derrotado y quedó el rey Enrique IV, el cual derrotó a los jefes de la Liga y los confiscó todos sus bienes. De un momento a otro la señora de Acari quedó sin esposo y sin bienes y con 6 hijos por sostener, pero ella no era una mujer débil para dejarse derrotar por las dificultades. Personalmente asumió ante el gobierno la defensa de su marido y obtuvo que le levantaran el destierro y que le devolvieran parte de los bienes que le habían quitado. Y llegó a ganarse admiración y el aprecio del mismo rey Enrique IV. Después de los primeros años de su matrimonio, dispuso llevar una vida de mucha piedad en su hogar. Al personal de servicio le hacía rezar ciertas oraciones por la mañana y por la noche, y a la vez que les prestaban toda clase de ayudas materiales, y se preocupaba mucho para que cada uno cumpliera bien sus deberes para con Dios. Se asoció a una de sus sirvientas para rezar juntos, corregirse mutuamente en sus defectos y leer libros piadosos y ayudarse en todo lo espiritual. La bondad de su corazón alcanzaba a todos. Alimentaba a los hambrientos, visitaba enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, asistían a los agonizantes, instruían a los que no sabían bien el catecismo y trataban de convertir a los herejes y los que habían pasado a otra religión, y favorecían toda comunidad religiosa que le era posible. Su marido a veces se disgustaba al verla tan dedicada a tantas actividades religiosas y caritativas, pero después bendecía a Dios por haberle dado una esposa tan santa. La señora de Acari se hizo amiga de una mujer mundana, la cual empezó a tratar en sus charlas de temas profanos, y al iniciarla en lecturas y novelas y de otros escritos no piadosos. Esta la enfrió mucho en su piedad. Afortunadamente su esposo se dio cuenta y la previno contra el peligro de esa amistad y de esas lecturas, y empezó a llevarle libros escritos de Santa Teresa. Estos libros los transformaron completamente. Otra lectura que le conmovió profundamente fue la de las Confesiones de San Agustín. Esta frase de esta santa que lo movió a dedicarse completamente a Dios fue la siguiente: muy pobre y miserable en el corazón, de que en vez de contemplarse en tener a Dios de amigo, se dedicaba a buscar amistades que solo se dejaban desilusión. Muere su esposo y ella puede después ahora dedicarse con más exclusividad a las labores espirituales. Arregló todo de las mejores maneras para que sus hijos sigan recibiendo la mejor educación posible, y ella dirige todos sus esfuerzos a una labor que le ha sido confiada en esta visión. Un día, mientras está orando, después de haber leído una página de sus autografías de Santa Teresa, siendo que esta santa se le aparece y le dice: tú tienes que esforzarte
porque mi comunidad de las carmelitas logre llegar a Francia. Y desde esa fecha la señora de Cari se dedica a conseguir los permisos para que las carmelitas puedan entrar a su país, pero las dificultades que se le presentan son muy grandes. Hay leyes que prohíben la llegada de nuevas comunidades. Habla con el rey y con el arzobispo, pero cuando todo parece ya estar listo, de nuevo se le prohíbe la entrada. Una nueva aparición de Santa Teresa viene a recordarle que no se cansa de hacer gestión para que las religiosas carmelitas puedan entrar a Francia, porque esa comunidad va a hacer una gran labor espiritual en ese país. Por sus ruegos, el padre Berule, el futuro cardenal Berule, se va a España y obtiene que preparen un grupo de carmelitas para enviar a París. Y mientras tanto, la señora Cari sigue en la capital haciendo gestiones para conseguir casa y obtener todos los permisos del alto gobierno. Nuestra santa no es la que de las que se quedan con los brazos cruzados. Sabe que a París ha llegado el famoso obispo San Francisco de Sales a predicar con gran serie de sermones y lo invita a su casa, y este santo apóstol, que es admirar incondicional los escritos de la Santa Teresa, y se le convierte a un mejor radiado y habla con las más altas personalidades y le ayuda a conseguir los permisos que se necesitan. Otro que le ayudó mucho fue el abad de los Cartujos, que era su confesor. Entre todos logró conseguir el Papa Clemente VIII un decreto permitido la entrada a la Hermandad de Francia, un ideal conseguido en el año 1604. Llegaron a París las primeras hermanas carmelitas. Iban a dirigir por dos religiosas que después serían beatas, la beata Ana de Jesús y la madre Ana de San Bartolomé. La señora de Cari con sus 3 hijas estaban esperando a las puertas de la ciudad, y con ella la mejor de la sociedad, y cantando a Salmos 116, alabad al Señor, todas las naciones, aclamarlo, todos los pueblos. Entraron al templo para dar gracias y luego la acompañaron en la casa que le tenían preparado, pero poco después las 3 hijas de la señora Cari se hicieron monjas carmelitas y luego le será ella también. La comunidad de las carmelitas estaban destinadas a hacer una gran bien en Francia con muchos siglos y a tener santos famosos como por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús, que en Francia salió. La beata de la cual estamos hablando en esta biografía tiene la especialidad de haber sido una de las monjas más especiales que ha tenido la Iglesia Católica, madre de 6 hijos, 3 religiosas carmelitas, un sacerdote y dos casados ejemplares, viuda, además de alta sociedad, y termina siendo humilde monjita de un convento donde su propia hija es la superiora. No es un caso tan difícil de repetirse. Es decir, primero fue madre, primero fue esposa, después fue madre, después se enviudó y después fue religiosa. Escuchen bien, hermanas viudas, para que vayan teniendo un camino más claro. Después de conseguirle muchas novicias a las hermanas carmelitas y de ayudarles a fundar 3 conventos en Francia y de haber tenido el gusto de que sus 3 hijas se hicieran monjas carmelitas, pidió ella también ser aceptada como hermanita lega en uno de los conventos, y allí se dedicó a los oficios más humildes y a obedecer en todo como lo más sencillo de las novicias. Y a ser nombrada su hija como superiora del convento, la mamá se arrodilla, le jura obediencia. A los últimos años de la hermana María de la Encarnación, nombre que tomó en la comunidad, fueron las profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. Dios le revela importantes verdades. Esta elevación espiritual en la que la vida del matrimonio le atraía serían dificultades.
ahora en la vida del convento le podían gozar mucho más tranquilamente. Santa Teresa en su tercera aparición le anunció que ella también llegaría a pertenecer en la comunidad de las hermanas carmelitas, y esto lo animó a hacer la petición para entrar a la Santa Comunidad. Y después, y desde que se hizo religiosa, su ilusión era pasar escondida y en silencio, cumpliendo con su mayor exactitud los reglamentos de la consagración. Las monjitas empezaron pronto a presenciar sus éxtasis, y le parecía que era venerable señora, era ante Dios como una niña sencilla, pura y obediente, que tenía su cuerpo acá en la tierra, pero ya su espíritu vivía más en el cielo que en su mundo, que en este mundo. Y en abril del año 1618 enfermó gravemente y quedó medio paralizada. No se cansaba de bendecir a Dios por todas las misericordias que le había regalado en su vida. A una hija que lloraba al sentir que se iba a morir, le decía: pero hija, ¿te entristece porque me marcho a una patria mucho mejor que esta? Y su lecho de muerte se convirtió en una cátedra desde donde enseña toda la santidad. Sin cesar recomienda a quienes los visitan que no se apeguen a los goces de la tierra, y que que son tan pasajeros, y que se esfuercen por seguir los goces del cielo, que son eternos. Las hermanas les preguntan: ¿le vas a pedir a Dios que les revele la fecha de su muerte? Y responde: no, yo lo que le pido al Señor, nuestro Señor, es que tenga misericordia de mí en esa hora final. Y le preguntó: ¿y qué le pedirás a Dios al llegar al cielo? Le pediré que en todos y en todas partes se haga siempre la voluntad que a su querido Hijo tiene. Y el 16 de abril del año 1618 tiene un éxtasis, y al final de él una monjita le pregunta: ¿qué hacía, hermana, durante ese rato? Él respondió: estaba hablando con mi buen Padre Dios. Luego de una suave sonrisa, se quedó muerta. Hermanos, hoy estamos celebrando a Santa María, la Beata María de la Encarnación, en el año 1618. Esposa, madre, viuda y religiosa. Hermanas, les abro un camino. Vean este caminar del Señor. Aquellas que son madres solas, aquellas que son esposas, y por qué no, también esposos que se abran camino en el Señor y que no se queden en el mundo perdiendo el tiempo en cosas vanas. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaban al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de sábado, que el Señor nos está hablando sobre este tema del caminar después de una grande faena de la multiplicación de los panes. Jesús continúa la oración,
tú y yo, porque yo también lo hago, después de una grande faena, pues nos damos un relax, ¿no? Nos damos un relax, a veces ni hacemos oración, a veces ni continuamos nuestras actividades. Y eso nos hace tener esos vacíos que vamos cayendo, ese relax, nos hace ese relajar, nos hace tener esos vacíos que son una ofensa, porque nosotros debemos de continuar ese camino, como dice esta beata, ¿no? Esta beata que acabamos de leer ahorita, Santa María de la Encarnación. Y Jesús no, al atardecer de la multiplicación se sube a hacer oración a un monte, mientras que los apóstoles los despide para que vayan al siguiente poblado en barca. Y ahí van en el siguiente poblado en barca, ya caía la noche y empieza a haber una tempestad, soplaba un viento fuerte, tanto que las aguas del lago se encrespaban, y las aguas del lago empezaban a levantarse mucho en el bullicio de, de encresparse. Y entonces en ese contexto escuchamos que el Señor está viendo cómo es que ellos están siendo atropellados por la naturaleza del viento y por la naturaleza de las aguas. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas dificultades en los problemas de nuestra vida porque dejamos que nuestras emociones sean más que nuestro conocimiento? Y eso es lo que me está pasando a mí y quizás a muchos, porque dejamos que nuestras emociones sean más. Y tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado, porque nuestras emociones deben de ser unas y no deben de tener el dominio de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento debe de ser el espíritu de gracia en la obediencia. Nuestro conocimiento debe de tener un trazado, una obediencia. Nuestras emociones específicamente son las que voy a expresar en el transcurso del día en relación con los demás, pero mis emociones no tienen que cruzar mi obediencia. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces tenemos muy enredado. ¿Por qué dejamos que nuestras emociones crezcan más? Escuchamos aquí que los apóstoles específicamente tienen esas emociones encontradas y esa determinación de verse tan agolpados por la naturaleza del viento, la naturaleza del agua, y ellos pues observan grandemente de que están en una tribulación. Pues esa es la realidad de nosotros. Nosotros que estamos dentro de una barca de nuestro cuerpo, dentro de una barca de nuestro estado emocional, sentimental, psicológico y social, muchas veces dejamos crecer nuestras emociones y se nos olvida que el conocimiento es uno. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Redentor, y ese conocimiento es el que tiene que tenerse, rendírsele homenaje al Señor. Por eso mismo, aquí escuchamos que Jesús ya iba de camino, dice aquí, avanzaban unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y al momento se acercó Jesús y Jesús le dice: soy yo, no tengan miedo. Se asustaron, pero él les gritó: soy yo. Ese es el nombre de Jesús, Eloí, Eloí, Dios mío, soy yo, no tengas miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo rápidamente y la barca tocó enseguida tocó tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir tocó tierra? Que era una inmensidad de oscuridad. Y tenemos que ver, primero, el viento; segundo, el agua encrespada; tercero, la oscuridad. Y cuando ven a Jesús en el caminar de las aguas, por supuesto que ven el resplandor. No teman, soy yo. Ven el resplandor y ven a Jesús caminar sobre las aguas, sobre esa dimensión. Por eso mismo te vuelvo a recordar que cuando tú vas a caminar sobre las aguas en un término metafórico, habla sobre tus sentimientos, que muchas veces nosotros dejamos crecer tanto, que decimos: no puedo, no puedo, y no puedo, y no puedo. Y por eso mismo el Señor nos invita a ser más capaces, porque nuestros sentimientos son más grandes que nuestro conocimiento, y tú tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que hacer.
Cuando tú dices no puedo es porque tus sentimientos han crecido demasiado y deberías decir mejor no quiero. Cuando tú tienes un conocimiento determinado y un conocimiento de saber Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Creador, entonces ese conocimiento es el que te tiene que llevar a las obras maravillosas del plan de Dios en esta mañana de sábado para su gloria. Hoy Jesús nos está invitando, hermanos, a llevar a cabo esta bendición y no bajar la guardia, no bajar la guardia, no bajar la guardia. Tenemos que trazar camino y tenemos que trazar camino sobre este tema de caminar sobre las aguas al lado de nuestro Maestro. Quizás te lo estoy diciendo metafóricamente, pero realmente el día de mañana vas a poder caminar sobre las aguas, porque así es el sentimiento. Una ola que va y viene, una ola que muchas veces se la lleva rápido el viento. Y así tus ideas, tus emociones deben de ser abajo de tu conocimiento, abajo de tu entendimiento. ¿Cuántos de nosotros dejamos que unas emociones sean más grandes? Unas emociones sean más grandes y tú ya no tengas decisiones por tus emociones. Ya no decidas porque estás emocionado en tus dineros, ya no decidas porque estás emocionado con tus placeres, ya no decidas porque estás emocionado por tus miedos. Estás emocionado y la emoción se convierte en positiva y negativa. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que hasta los mismos dineros tu emoción te hace inseguro. ¿Y dónde los guardo? ¿Y dónde los pongo? ¿Y quién lo va a agarrar? ¿Y quién me los tomó? Ah, yo dejé dinero ahí. Y empiezas con unas emociones que son tus dineros, que los pusiste mal, los dejaste mal puestos y tú misma no te acuerdas dónde los dejaste y culpaste a todos. Hasta el rato aparecieron porque los dejaste en un lugar donde no los habías dejado. Y esas emociones positivas específicamente te hacen tener un sentido de culpabilidad para con los demás. Las emociones negativas son aquellas que violentamente te hacen sentir una agresión y que ya no tienes pensamiento porque tu agresión es más grande y tus sentimientos son más grandes. Entonces nunca vas a poder caminar sobre las aguas. Y entonces la tempestad de ese viento impetuoso, de esas aguas encrespadas, lo único que van a hacer va a ser hundirte, y son tus propias emociones, sumergirte, y son tus propias realidades, tuyas, creadas por ti mismo, creadas por ti, pero no te das cuenta. Atento en esta enseñanza, porque el caminar sobre las aguas, el Señor ya te lo invita desde ahora, desde hoy, en ese proceso de bendición. Que el Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna, y que el Señor suscite en ti la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y nos acompañe por siempre. Amén. Hermanos, por causa de fuerza mayor voy a estar salteando días probablemente, pues ya lo sabrán dentro de poco. Bueno, algunos ya lo saben, pero pues voy a estar salteando días y estaré posible en esta situación de la transmisión por la mañana. Por la tarde espero poderla transmitir a la buena hora. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Feliz sábado para todos. Nos vemos mañana domingo a las 12:30 a través de este canal. Compártelo, hermano. Y hoy en la noche tenemos el retiro de Kairos. Hoy en la tarde tenemos el retiro de Kairos. Ahorita les voy a poner la página ahí. Bendiciones a todos.